vamos a estar empezando una serie, David y yo, todos los miércoles, que se llama Los Profetas de Israel, ¿verdad? Los Profetas de Israel. Entonces vamos a empezar hoy, por la gracia de Dios, vamos a empezar con la primera sesión, la primera prédica de esta serie titulada Los Profetas de Israel. Va a ser una serie que vamos a estar estudiando cada miércoles. Entonces es muy importante que podamos venir de forma continua o que podamos ser constantes para que no nos perdamos o no nos quedemos atrás en cuanto a los temas. La verdad, si te soy honesto, no sé cuántos miércoles nos va a llevar poder terminar esta serie, pero yo creo que van a ser varios miércoles, ¿verdad? Varios miércoles, porque son varios profetas que aparecen en la Biblia. Ahora, ¿cuál es el objetivo del estudio? El objetivo del estudio es obviamente estudiar a los profetas de Israel, a los profetas que aparecen en la Biblia. Pero ¿de qué manera los vamos a estudiar? Vamos a estudiar a los profetas como personas, es decir, sus vidas. ¿Esto qué quiere decir? Muchos profetas escribieron libros que están en la Biblia. Isaías tiene su libro, Ezequiel tiene su libro, Ageo, Amós, Jonás, Abdías. Hay muchos profetas. El objetivo de este estudio no es estudiar esos libros, o sea, no es estudiar los libros que ellos escribieron. Obviamente vamos a encontrar referencias en esos libros, pero no es como tal que vamos a estudiar el libro de Isaías, no. Es estudiar a los profetas como personas, hayan sido escritores o no lo hayan sido. Y ahorita lo vamos a explicar de una mejor manera eso. Muy bien, hermanos, en la Biblia, ahí tenemos una presentación para que puedan, a los que les gusta apuntar y ser un poquito más visual. En la Biblia vamos a ver una división en los profetas en tres grupos, ¿verdad? Vamos a ver tres tipos de profetas a dividir a los profetas en tres grupos. La primera división, que es con la que vamos a empezar, no hoy, todos estos miércoles van a ser amena de introducción. Vamos a dividir a los profetas que son antes de la monarquía. Antes de la monarquía. Recordemos que al principio la nación de Israel no tenía rey. No había como tal una monarquía. El primer rey fue Saúl, ¿verdad? Pero antes de eso no había rey porque era Dios mismo quien reinaba sobre la nación y sobre el pueblo de Israel. Entonces hay profetas antes del periodo de la monarquía. Y nos vamos a dar cuenta cómo el interés de estos profetas antes de la monarquía se centraba en impedir que el pueblo se fuera en pos de la idolatría hacia los dioses cananeos. Esta era la misión que tenían estos profetas antes de la monarquía: exhortar y hablar al pueblo para que el pueblo no se fuera en pos del culto idolátrico o la idolatría hacia los cananeos. El segundo grupo es los profetas en el tiempo de la monarquía, ¿verdad? Los profetas del tiempo de la monarquía. Estos profetas es muy interesante porque ellos no escribieron como tal libros que aparecen en la Biblia, y ellos se centraban principalmente en individuos, en personas, ¿verdad? En personas. Profetizaban o estaban con el rey, con cierta persona, se concentraban más en personas. Ahora, el tercer grupo y el último grupo, vamos a estar estudiando los profetas que sí escribieron libros, o sea, los profetas escritores. Estos profetas escritores, su ministerio iba dirigido ya no tanto a individuos, sino a toda la nación, ¿verdad? A todo el pueblo. Y siempre hablaban en contra de los pecados que se manifestaban en el pueblo. Entonces íbamos entendiendo las tres divisiones que al final del estudio, no hoy, o sea, de toda la serie, vamos a ir estudiando o entendiendo. Profetas antes de la monarquía, su intención o su objetivo era que el pueblo no se fuera tras la idolatría.
Después los profetas, durante el periodo de la monarquía, ellos profetizaban o ministraban hacia individuos, hacia personas. Y en último lugar, los profetas escritores, y ellos ministraban a toda la nación. Hoy vamos a ver un poquito, a manera de introducción, cuál es la identidad de los profetas. Recordemos cuando hablamos de profetas, no estoy haciendo referencia a los profetas que hoy en día vemos en internet, en YouTube, no. Estamos hablando de los profetas de la Biblia, los que aparecen en la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la identidad de los profetas que aparecen en la Biblia? Nosotros tenemos que entender que los profetas en la historia de Israel ocupaban un lugar, hermanos, importantísimo, importantísimo. Eran personas claves dentro de la nación, dentro del pueblo, eran personas claves. Su rol era fundamental. Era tan grande su papel que la influencia de cada uno de los profetas que vamos a estudiar ha impactado aún hasta nuestros días. Entonces, los profetas en la Biblia eran hombres especiales, especiales. ¿Por qué especiales? Porque ellos marcaban la pauta de lo que el pueblo tenía que creer, ¿verdad? Ellos transmitían el mensaje de Dios al pueblo, a la nación, y transmitían lo que el pueblo tenía que creer. Pero no solamente marcaban la pauta en las creencias, sino también ellos tenían una conducta correcta. Una conducta correcta. O sea, era gente que predicaba, pero que también vivía. Era que tenía una vida que demostraba justamente lo que ellos predicaban. Entonces era gente, hermanos, sumamente importante en la historia de la nación y en la historia de Israel. Lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de la identidad de los profetas es lo que aparece ahí en la pantalla. Cada profeta de la Biblia era o tenía un llamado especial, ¿verdad? Ellos tenían un llamamiento especial. ¿Qué decimos o qué queremos decir con un llamamiento especial? Que eran personas que habían sido escogidas por Dios, ¿verdad? Dios escogía a los profetas. Dios le hacía una invitación a ciertas personas para que ellos se convirtieran en profetas, y Dios les encomendaba tareas que ellos tenían que cumplir a la exactitud. A ver, si hacemos una pequeña diferencia entre lo que era un profeta y lo que era un sacerdote en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿cuál es, yo creo que la diferencia más importante? El sacerdocio o los sacerdotes recibían su oficio por herencia. Por herencia. O sea, si tú nacías en la familia o la tribu de Leví, automáticamente eso te convertía en un levita, ¿verdad? También si tu descendencia era de Aarón, que de ahí venía el sacerdocio, tu oficio también iba a ser convertirte en un sacerdote. Entonces, los sacerdotes recibían su oficio por herencia, pero el profeta no recibía esta tarea por herencia. No significa, mi papá es profeta, pues yo soy profeta, porque nací en familia de profetas. No, no, no. El profeta era un hombre escogido por Dios. Era un hombre que Dios había llamado, un hombre que Dios había seleccionado entre la nación. Haz cuenta que aquí estamos varias personas, es como si Dios escogiera a uno de nosotros en ese tiempo para convertirnos en un profeta, ¿verdad? Entonces los profetas eran hombres escogidos, seleccionados de entre los demás. A ver, hermanos, los falsos profetas, ¿por qué eran falsos profetas? ¿Por qué? A ver, es que si hablan todos, a ver, mejor vamos a ver, levante la mano, mejor quien quiera hablar, porque me mezclé. A ver, Claudia. No eran escogidos por Dios.
¿Alguien dijo otra cosa? ¿Sí? No proclamaban a Cristo. ¿Alguien más se anima a dar otra respuesta, Isaías? No se cumplía lo que ellos profetizaban. Hablaban de su propia boca, ¿no? Sus propias experiencias, sus propias ideas. Bien, a ver, los falsos profetas eran falsos por el simple hecho, aparte de lo que ya todo lo que ya mencionaron, porque Dios no los había llamado a ser profetas. Como dijo Claudia, Dios no los escogió para esa tarea. Fíjense con sus Biblias qué es lo que dice Jeremías, capítulo 14, versículo 14. Lo tenemos ahí en la pantalla. Jeremías 14, 14. Fíjense qué es lo que Dios le va a decir a Jeremías, hermanos. Dice ahí, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. ¿Te das cuenta cómo Dios le habla a Jeremías y le está hablando de algunos falsos profetas? Y Dios dice que son falsos por el puro hecho de que Dios no los envió. De que Dios dice, no los envié, no los mandé, y dice, y no les hablé. Entonces, todo lo que ellos comparten, como dice Andrés, es de sus propia experiencia, ¿no? De sus propias ideas, adivinación, engaño, vanidad. De hecho, si vamos más adelante en Jeremías capítulo 28, versículo 15, también está ahí en la pantalla, Jeremías va a confrontar a un falso profeta llamado Ananías. Y fíjense lo que Dios le dice a Ananías, fíjense en la pantalla. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Claramente vemos que dice, Dios no te envió. ¿Verdad? Dios no te envió. Entonces, un falso profeta, aparte de todas las características que podríamos dar, era una persona que Dios no había llamado. Una persona que Dios no había escogido para esa tarea. Entonces, un verdadero profeta era un hombre, una persona que Dios había escogido, que Dios había llamado de forma especial. Veamos rápido cómo fue con Jeremías y con algunos profetas en la Biblia. Fíjense, Jeremías capítulo 1, versículo 5. Fíjense cómo Dios escoge y llama a Jeremías y le dice lo siguiente: antes que te formase en el vientre, te conocí. Dice, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces Dios le está diciendo a Jeremías, que Jeremías es un profeta, le está diciendo, antes de que te formase en el vientre de su madre, te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, y desde ese momento, dice Dios, yo te escogí, te di por profeta a las naciones. Veamos un poquito el profeta Amós. Amós capítulo 7, versículo 14 y 15. Amós capítulo 7, versículo 14 y 15. Dice así: entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Entonces aquí Amós está reconociendo que él de profesión no era profeta. Él tenía otro oficio, él tenía otro trabajo.
Pero en el versículo 15 dice Amós: Dios me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. A Dios lo llamó, Dios lo escogió y lo convirtió en profeta. ¿Cómo es el ejemplo de Moisés? Si vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 4, dice así: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Pues claramente, hermanos, vemos con Moisés que dice: Dios lo llamó. ¿Verdad? Dios lo llamó. Veamos el llamado de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, versículo 2 al 3. Dice así: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Entonces vemos, hermanos, Jeremías, Dios lo llamó. Amós, Dios lo llamó. Moisés, Dios lo llamó. Ezequiel, Dios lo llamó. Entonces los profetas, o la identidad del profeta, es que siempre ellos eran escogidos y llamados por Dios. Y no sé si te diste cuenta, pero muchas veces el llamado que Dios les hacía siempre iba en conexión con una experiencia extraordinaria. O sea, con algo asombroso. Cuando Dios llamó a Isaías, Isaías estaba viendo una visión de la gloria de Dios. Y dice Dios: santo, santo, santo. Cuando Dios llamó a Moisés, lo leímos. ¿Cómo fue el llamado de Moisés? ¿Qué veía Moisés? Una zarza ardiendo, pero prendida en fuego. Ahora, esto no era el milagro. De hecho, esto era algo normal, porque en Israel es desierto. El calor, si aquí nos quejamos, hermanos, allá es peor, horrible. ¿Cuál era el milagro? Que la zarza no se consumía. Ese realmente era el milagro. No que estaba prendida en fuego, sino que la zarza no se consumía. Entonces, muchas veces el llamado iba acompañado de una experiencia extraordinaria, que esto iba a servir durante todo el tiempo o durante todo el ministerio del profeta, para que ellos recordaran con claridad de que Dios los había llamado. Imagínense, si alguna vez Moisés dudaba de su llamado, simplemente tiene que recordar el momento cuando Dios lo llamó y acordarse de esa zarza ardiendo que no se consumía. Y así pudiéramos decir con otros profetas más. Entonces, en primer lugar, o cuando hablamos de identidad de los profetas de Israel, en primer lugar es el llamado. Eran hombres escogidos por Dios. En segundo lugar, tenemos que hablar del reconocimiento de parte de la ley. Déjenme ponérselos. Ahí está. Reconocimiento de parte de la ley. Recordemos, hermanos, que Dios le dio a Israel la ley, los mandamientos, en el monte Sinaí. Ahí en el monte Sinaí, Israel recibió la ley de Dios. Y esta ley, para que lo podamos entender un poquito mejor, era un tipo de constitución para la nación. Nosotros en México, en Querétaro, tenemos la Constitución, ¿verdad? Y cada persona pues tiene que vivir de acuerdo a esa Constitución. Es como un reglamento, por así decirlo. Entonces, la ley que Dios les da a Israel en el monte Sinaí era la constitución para la nación de Israel. Pero es muy interesante, hermanos, que en esa ley no se describe el oficio del profeta. Sí se describe al sacerdote, lo que el sacerdote tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, cómo se tenía que vestir, de dónde tenía que provenir. O sea, da todos los detalles del sacerdote. Pero del profeta no se describe ni su oficio ni cuáles son sus deberes, sino que esto aparece
mucho después. Fíjense, acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 18. Si ya no tienen ahí la pantalla para que no se confíen y lo busquen. Deuteronomio, capítulo 18. Vamos a estar leyendo desde el versículo 9. Quiero que presten mucha atención a los versículos que vamos a leer. Dice así, Deuteronomio 18, desde el versículo 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Les dice Dios: perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta, fíjense versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Versículo 21. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Verdad? No tengas temor de él. Hermanos, si ven de qué manera tan clara aquí se nos presenta el oficio y los deberes de un profeta que había sido llamado por Dios. Aquí Deuteronomio capítulo 18 nos está hablando del reconocimiento de los profetas, ¿verdad? Y vemos de forma muy clara que Dios les deja en claro al pueblo, a la nación, que Dios se iba a comunicar con ellos por medio de ¿quién? Por medio de un profeta. Era por medio de un profeta. Nosotros ahorita sabemos que Dios se comunica con nosotros por medio de la Biblia. Y no hay que estar buscando en otros lados, en otras partes. Dios te habla a ti y a mí por medio de la Biblia. Bueno, aquí en Deuteronomio 18, el reconocimiento de los profetas, Dios le dice al pueblo que Dios le va a hablar a la nación por medio de un profeta. Y que ellos no tienen que estar escuchando a adivinos, a los agoreros, a gente que puede estar especulando, inventando, hablando, entre comillas, de parte de Dios. Dice: no los escuchen, no los escuchen. Yo les voy a hablar por medio de profetas. Ahora, seguramente el pueblo tenía una pregunta, y es: Dios, ¿cómo vamos a saber si un profeta pues viene de parte tuya o no viene de parte tuya? Ahí dice Dios: bueno, muy sencillo.
Si un profeta dice algo en mi nombre y no se cumple, pues ese profeta es un mentiroso y no habla de parte mía. Y ese profeta tiene que morir. Tiene que morir. Imagínense, hermanos, cuántas personas que se llaman profetas hoy en día, que estamos en esta época, han dicho un montón de cosas que no se han cumplido. Muchos de ellos, si estuvieran en esta época, ya estuvieran muertos por estar hablando en nombre de Dios cuando Dios no les ha hablado eso. Entonces hay que tener mucho temor, ¿verdad? Y mucho cuidado. Porque dice, si no se cumple, yo no he hablado a esa persona y esa persona tiene que morir. ¿Quieren saber cómo es un profeta verdadero? Si lo que él dice se cumple. Y si se cumple, es porque yo, Dios, lo mandé. Entonces Dios establece que Él se va a comunicar con el pueblo por medio de un profeta. Entonces, si el pueblo, o más bien, para que el pueblo o alguien dentro del pueblo que quisiera comunicarse con Dios, tenía que ir con el profeta, ¿verdad? Entonces, el pueblo tenía que acudir a los profetas en busca de revelaciones divinas y no estar buscando pues las distintas formas de adivinación que existían. No tienen por qué estar consiguiendo adivinos ni nada, hermanos. Lo mismo con nosotros. Yo creo que además está decirlos, no creo que haya creyentes, pero por si las dudas lo decimos, que se va a leer las manos, el futuro, que se va a hacer limpias. Hermanos, por favor, eso no es de parte de Dios. Yo creo que lo tenemos que saber, ¿verdad? Dios nos habla únicamente por medio de la Biblia, ¿verdad? Entonces Dios le dice, no estén buscando adivinos ni nada de eso. Yo les voy a poner profetas en medio de la nación. Muy bien. Entonces, en primer lugar vemos todo este tema de identidad, que en primer lugar tienen que ser llamados por Dios, ¿verdad? Eran hombres escogidos. En segundo lugar, vemos que la Biblia nos enseña de qué forma podemos reconocer a un verdadero profeta, que es todo lo que ya mencionamos. Este es el reconocimiento por parte de la ley. En tercer lugar, los profetas, fíjense que dice, eran personas de gran coraje. Eran personas de gran coraje. A ver, hermanos, denme ejemplos de trabajos que no son fáciles, trabajos difíciles. ¿Cuál se te viene a la mente? Bombero, ¿qué más? Albañil, químico, policía, escuadrón antibombas, un militar también, bueno, pues ya policía. Hay muchos trabajos que realmente están en riesgo la vida de una persona. Bueno, hermanos, el oficio de profeta no era una tarea sencilla. Ser profeta, hermanos, no era algo sencillo, no era algo fácil, no era algo que cualquier persona podía desempeñar. O sea, no era un trabajo para cualquiera, para que lo podamos entender, ¿verdad? No cualquiera podía hacer esa tarea. Muchas de las cosas que Dios le pedía al profeta requería un desafío enorme, y era algo difícil. Entonces ellos como profetas literalmente tenían que estar preparados para todo, para todo. A ver, recordemos a Samuel. Justamente Samuel es uno de los profetas antes de la monarquía, antes de que existiera rey. ¿Y recuerdas cuál fue la primera tarea de Samuel como profeta? No, eso fue un poquito después, lo de elegir a Saúl como rey. No sé si te acuerdas que Samuel estaba dormido, de repente escucha una voz que le están hablando y él dice, ¿qué está pasando? Y Samuel pensaba que era el sumo sacerdote Elí quien le estaba llamando. Samuel iba
con el sumo sacerdote. Le dice, ¿me estás llamando? No, Samuel, yo no te llamé. Vete a dormir. Se va a dormir. Otra vez se duerme y lo mismo, escucha una voz. Y va rápido con el sumo sacerdote. Elí, ¿me está? No, yo no te estoy llamando. Vete a dormir. Y por tercera vez, y en esa tercera vez, es cuando el sumo sacerdote Elí le dice, es Dios quien te está hablando. Cuando escuches a Dios, dile, heme aquí, de a ver qué tiene para decirte. ¿Sabes que se calcula que para ese entonces, o más bien en este momento, se calcula que Samuel tenía menos de 10 años? Menos de 10 años de edad. Era un niño, estaba empezando. Ahora, ¿qué fue lo que Dios le dijo? No sé si recuerdan. No solamente que le advirtiera a Elí, dijo, dile a Elí que yo lo he desechado como sumo sacerdote, porque sus hijos se han corrompido, porque sus hijos han pecado. Entonces, hermanos, la primera tarea de Samuel como un profeta de Dios fue decirle al sumo sacerdote, que era una persona importantísima, que él había sido rechazado por Dios. Entonces no era una tarea nada sencilla, y menos en la edad que él tenía. Más adelante Samuel tuvo que ungir a Saúl como el primer rey de Israel, como le dijo aquí nuestro hermano, ¿verdad? Pero después el mismo Samuel que había ungido a Saúl como rey, tiempo después tiene que ir y decirle, Saúl, ¿sabes qué? Por tu pecado, por tu desobediencia, Dios te ha desechado como rey. Y Dios va a escoger a otro rey. Imagínense llegar con la persona más importante de Israel, que era el rey, y decirle, ¿sabes qué, rey? Dios ya te ha desechado. No era una tarea sencilla. No era fácil las cosas que Dios les pedía. Recordemos otro profeta, no solo Samuel, el profeta Natán. ¿Cómo recordamos al profeta Natán? El profeta Natán fue el hombre que Dios escogió para que confrontara a David por su pecado con Betsabé. Recordemos que David era el rey después de Saúl, eran tiempos de guerra, David no se fue a la guerra, se quedó en el palacio, se estaba paseando, de repente vio una mujer hermosa que se estaba bañando, le atrajo, la mandó a traer, era una mujer casada, tuvo relaciones sexuales con ella, la embarazó, después llamó a su esposo, después lo mandó a matar, hizo un desastre David como rey. Y Dios manda al profeta Natán para que lo confronte con su pecado. Hermanos, no era tarea fácil. Era un profeta confrontando a un rey por las cosas malas que el rey había hecho. Recordemos al profeta Elías. Elías anunció que vendría sobre la tierra una hambre terrible. Era un tiempo de mucha hambre, de mucha escasez. Pero no solamente eso, hermanos. ¿Qué hizo Elías en el Monte Carmelo? Desafió a los profetas de Baal. Desafió a cientos de profetas. Él solito contra todos los profetas de Baal. Hermanos, no era una tarea fácil. Recordemos al profeta Jonás. ¿Qué le pidió Dios a Jonás? Ve y predica a Nínive. Solamente que había un problema. Nínive era los enemigos de Israel. Nínive era una ciudad terrible que los judíos tenían miedo. Jonás no quería que Dios salvara a los ninivitas. Jonás quería que Dios los matara, los castigara porque eran sus enemigos. Pero dice Jonás, ve y predícales del arrepentimiento a los ninivitas, a los enemigos de Israel. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que las cosas que Dios les pedía no eran cosas sencillas, eran cosas bastante difíciles. Y por eso decimos que los profetas eran personas valientes, eran personas de gran coraje.
Obviamente todo esto tiene que ser un ejemplo para nosotros, en donde si Dios nos pide algo, por más difícil que sea la tarea, hermanos, tenemos que obedecer. Tenemos que esforzarnos y ser valientes, dice la palabra de Dios. Vamos a ver también en la Biblia el término profeta, o más bien en el idioma original, el término profeta, ¿qué significa? Recordemos que el Antiguo Testamento, el idioma original es el hebreo. Y cuando nosotros estudiamos el hebreo, pues nos da mucho más riqueza acerca de qué es el oficio del profeta. Entonces, vamos a ver los términos de designación y la tarea encomendada. Y apúntalo, en hebreo hay 3 términos, ¿verdad? Para el profeta. 3 términos. El más importante o el que más veces aparece en la Biblia es la palabra Naví. Es una palabra hebrea, Naví. N-A-B de burro, H-I. ¿Verdad? Naví. Esta palabra se utiliza más de 300 veces en todo el Antiguo Testamento. Y en el castellano aparece justamente como profeta. Pero en hebreo es la palabra Naví, ¿verdad? Ahora, las otras 2 ya aparecen un poquito menos. Una es Roé, que escribe R-O-E-H, es la palabra hebrea Roé. Y la otra palabra es Osé, H-O-Z-E-H. Osé. Entonces, estos son los 3 términos en hebreo que más aparecen en el Antiguo Testamento para hacer referencia a un profeta. Naví, que es el que más se utiliza, Roé y Osé. Estas 2 palabras, Roé y Naví, no solamente aparecen en la Biblia como profeta, sino también aparece en castellano como vidente. Vidente. Entonces, un vidente era también en la Biblia un profeta. Era Naví, es el término que más se utiliza, más de 300 veces. Es la primera palabra en hebreo. La segunda es Roé, R-O-E-H. Y la tercera es Osé. No, Naví en la Biblia aparece como profeta y Roé y Osé aparece como profeta o vidente también. ¿Verdad? Que está haciendo referencia a un profeta. Ahora, hay un cuarto término todavía, que este signo es el que menos se utiliza. ¿Verdad? El que menos se utiliza. Y es en la Biblia, en el castellano aparece como varón de Dios. Varón de Dios. Entonces, un profeta era un varón de Dios. Varón de Dios en hebreo es Ish Elohim. Ish Elohim. Ish en hebreo es hombre y Elohim Dios. Entonces, es varón de Dios, es un Ish Elohim. Entonces, ¿qué nos están diciendo estos términos? Estos términos hacen referencia al profeta que ha sido escogido y enviado por Dios. Ahora, estos términos los vamos a ir estudiando a lo largo de esta serie, pero es simplemente para que los vayan teniendo ahí en cuenta de que estos son los términos en hebreo. Ahora, todos ellos, o sea, todos los profetas, aparecen en la Biblia y siempre vemos una doble función de parte del profeta. En primer lugar, el profeta tenía que recibir el mensaje de parte de Dios. Y este mensaje lo recibía por medio de revelación. ¿Verdad? Entonces, en primer lugar, un profeta tenía que recibir de Dios un mensaje mediante revelación. Esta era la primera función del profeta. La segunda función, ¿cuál era? Declarar al pueblo el mensaje de Dios. Entonces, ¿qué era lo que hacía el profeta? El profeta se comunicaba con Dios, recibió un mensaje de parte de Dios por medio de alguna revelación
que las revelaciones podían variar o eran diferentes en sus formas, y luego ese profeta tenía que comunicar el mensaje de Dios al pueblo. Entonces, esta era la función que ellos tenían. Y para poder ir, hermanos, ya ir terminando, queremos terminar respondiendo esta pregunta. ¿Eran los profetas unos profesionales? ¿Eran los profetas unos profesionales? Déjame decirle que todo depende cómo definamos la palabra profesionales. ¿Verdad? ¿Qué significa ser profesional? Vamos a ver dos aspectos en donde sí los profetas eran profesionales. A ver, cuando hablamos de que alguien es profesional, ¿qué se te viene a la mente? ¿Se te viene a la mente algo positivo o algo negativo? ¿A todos positivo? Pero es una palabra que a veces utilizamos también de forma negativa. Ahorita lo voy a decir. Por ejemplo, se puede utilizar de dos maneras de forma positiva. Por ejemplo, alguien puede decir, el pastor de esa iglesia es un profesional. ¿En qué sentido? En el sentido de que está pastoreando o de que el pastorado es su ocupación o su profesión de tiempo completo o su profesión habitual. Entonces es un profesional porque él tiene el pastorado como su oficio, ¿verdad? Como su trabajo, como lo que hace de forma habitual. Entonces eso es utilizar la palabra profesional de una forma positiva. Otra manera sería, la palabra profesional se puede usar en el sentido de que una persona está completamente capacitada para algo. A ver, no es lo mismo que alguien de manera como de hobby o de aficionado le guste la carpintería, la electricidad, pues, le sé un poquito, conozco algo, a alguien que estudió para eso y que es realmente un profesional. O sea, hay una diferencia. Entonces muchas veces decimos, él es profesional en el sentido de que está perfectamente capacitado para un trabajo. O sea, de que no está simplemente como improvisando y haciendo las cosas por hacer. Entonces estas dos se usan de forma positiva y estas dos aplican para los profetas, ¿verdad? Los profetas sí eran profesionales porque ellos eran por profesión profetas, Dios los había llamado para eso y porque también porque también Dios los había capacitado para eso. ¿Verdad? Eran profesionales porque Dios los había capacitado para eso. Ahora, algunas veces se utiliza la palabra profesional de una forma negativa, ¿verdad? De una forma negativa. Cuando una persona no está interesado en su ministerio, en su trabajo, en su responsabilidad, sino que comienza a hacer las cosas simplemente por rutina, muchas veces dicen, es un mero profesional. O sea, lo hace simplemente por hacer, por cumplir, porque es su tarea. Es un profesional en el sentido de que lo está haciendo, pues porque para eso lo contrataron. Esto es utilizarlo de forma negativa. Ahora, los profetas en la Biblia, los profetas verdaderos, eran profesionales en el sentido de los primeros dos explicaciones que dimos. ¿Verdad? De que era su oficio, era su trabajo, su profesión. Dios los llamó para eso y también Dios los había capacitado. ¿Verdad? Entonces, fíjense qué dice ahí en el PowerPoint. Dice, los verdaderos profetas no eran profesionales en el sentido de tomar por rutina una profesión con la que ellos podían agradar a los reyes, sino que eran hombres comprometidos con Dios y dispuestos a llevar a cabo cuando Él les exigiese, no importándoles la magnitud de la tarea ni la gravedad del peligro. O sea, un profeta no era un queda bien con el rey, no. Era alguien que Dios le pedía algo y ese profeta lo hacía. Un profeta buscaba agradar a Dios.
Eran hombres que estaban comprometidos con Dios y que estaban dispuestos a obedecer sin importar el riesgo que esto llevara. ¿Verdad? Entonces eran hombres llamados por Dios. Personas a quienes Dios les asignó tareas importantes. Y ellos ponían todo su corazón y todo su interés en lo que Dios les pedía. Esto, hermanos, es todo lo que tiene que ver en la Biblia en cuanto a la identidad del profeta. Tenían un llamado, no solamente un llamado, había un reconocimiento de parte de la ley de cómo tiene que ser el oficio y cuál tiene que ser su deber. Vimos los términos en hebreos, ¿verdad? Naví, Roé y Osé. Y no solamente eso, eran hombres valientes, eran hombres de gran coraje y eran profesionales en lo que ellos hacían, porque era su profesión y porque también Dios los capacitaba para poder realizar esa tarea sin importar el peligro que esto, el peligro que esto conllevara, ¿verdad? Entonces, hermanos, todo esto a manera de introducción, ¿verdad? Pero ya podemos un poco más irnos adentrando a lo que es un profeta en la Biblia. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque podemos comenzar pues estos estudios de forma presencial. Te agradecemos, Dios, por lo aprendido y te pedimos, Dios, que no solamente quede esto pues, como mera información, sino que cuando podamos ir estudiando la vida de estos hombres, también podamos ir pensando en nuestra propia vida, Dios. Tal vez tú nos has hecho un llamado de forma especial a algunos de nosotros. Tal vez tú nos has pedido, Señor, que te obedezcamos en algo, que cumplamos con cierta tarea. Tal vez tú nos estás pidiendo algo difícil y no hemos tenido la valentía para poder hacerlo. Queremos aprender, Dios, de estos ejemplos, de estos hombres que eran hombres de coraje, eran hombres valientes, eran hombres que te obedecían, eran hombres que estaban cerca del peligro, Dios, pero que estaban comprometidos contigo. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes y oramos para que esta serie pueda ser un tiempo de mucha bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por lo aprendido. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos despedidos. Si Dios permite, nos vemos el próximo miércoles. Dios los bendiga.